Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a hacer analizando de Proverbios, capítulo 28 ya. A partir del verso 3, que casi acabamos el libro. El capítulo se llama Proverbios antitéticos. La más de fondo de referencia solamente es Israel del norte, con su primer rey, Jeroboam. Recordemos que incluso fue amigo de Salomón. De hecho, fue su siervo más cercano, Jeroboam, y terminó quedándose con la mitad del reino, pero hasta después de la muerte de Salomón. Vamos a ver qué significa antitético. Vamos a ver rápidamente qué dice. Es un adjetivo que describe algo que posee antitendencias o que es completamente opuesto o contra una cosa. Entonces son proverbios contrarios. Proverbios que no se siguen, antitendencias, dice. O sea, proverbios que no son costumbres. Bien, como dije, ese es la más de fondo de Jeroboam, el primer rey de Israel del norte. Jeroboam, como le dije, fue amigo de Salomón, su suegro más cercano, el que tuvo. Y bueno, que terminó quedándose con el reino del norte. Entonces, esta imagen está bastante nítida, se ve muy bien, pero no se ve todo. Vamos a dejar la imagen esta que se ve mucho más, un poquito más. Ahí está un poquito más amplio el panorama. Vemos al final. El problema es que, bueno, lo hizo una IA. Y la IA no sabe que el templo de Salomón quedó en el reino del sur, Judá. Eso de allá al fondo pareciera el templo de Salomón. Pero no puede ser porque el templo de Salomón quedó en Judá, en el reino del sur, y no en Israel, el reino del norte. Bueno, pues son errores de la IA. Bien, vamos a ver rápidamente el verso 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Entonces, esto me habla de escasez, de una época de escasez, lo cual es muy, o sea, es interesante que Salomón haya escrito esto, porque Salomón tuvo la mejor época de todo Israel, la época más rica que tuvo Israel en toda su historia. Y no puede ser que, yo no creo que esto lo haya visto en Israel, sino tal vez lo vio pero fuera, en otro reino, no en su reino. Bien, entonces el verso 3 escribe una época de escasez, una época de rapiña. Eso el pobre, eso es rapiña. Dice que es como yo torrencial que deja sin pan. O sea que rapiña, este, esto, o sea, sigue siendo pecado. O sea, no importa que que una persona sea pobre, no es excusa para robar. Sigue siendo pecado. Y bueno, el texto también va a entender otra cosa. Puede ser que este hombre pobre no sea pobre de dinero, sino pobre en Dios, por ejemplo. Incluso Cristo le dijo, comprad oro fino, refinado de mí. Entonces, esto me da a entender que puede haber otro escenario. Un hacendado que tenga muchísimo dinero, pero que no tenga a Dios consigo. Entonces es pobre en Dios. Y sí le roban los pobres. En aquí hubo épocas en las que se explotaba al trabajador, al jornalero. Se le explotaba. Entonces, el pobre en Dios le roba al pobre a los pobres de dinero. Entonces ese puede ser otro contexto. O sea, sigue siendo pecado. O sea, no importa que sea su patrón que tenga la autoridad sobre ellos. Quitarles sigue siendo pecado, y aquí Dios se mete, porque dice de la Biblia que Dios es defensor de los pobres, de los que menos tienen. Eso dice la Biblia. Verso 4.
Los que dejan la ley alaban a Dios, a los impíos, perdón, los que dejan la ley alaban a los impíos, más los que la guardan contenderán con ellos. Obviamente que las personas que no quieren nada con Dios, los que se apartan de Dios, es porque les gusta el deleite. Además van a sumergirse en ello. ¿Por qué? Porque lo único que impide que el ser humano se descarríe pues es Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios se descarría totalmente. Incluso, ¿qué mejor, por ejemplo, qué mejor cultura para representar el alejamiento de Dios que la griega? Recordemos que la Biblia dice que en aquella época había tantos dioses, uno para cada cosa. Lo dijo Pablo, que había uno para la lluvia, otro para el sol, otro para el agua, otro para la cacería, etcétera, etcétera. Había dioses por todos lados. Grecia, en época antigua, hasta quién sabe cómo estén. Entonces ellos se alejaron de Dios y se descarriaron en su pecado. Más los que guardan más los que guardan contenderán con ellos. Los que guardan la ley contenderán con los que se descarriaron. Siempre van a estar chocando. Tal vez te inviten a participar y vas a decir que no, y que no, y que no. Vas a estar chocando con sus costumbres. Verso 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que usan a Jehová entienden todas las cosas. Obviamente que la paga del pecado es la muerte, y eso significa la muerte de prácticamente cada aspecto de tu vida, pero poco a poco. Y al final, la vida misma, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por ejemplo, el Judas, por ejemplo, Judas ya estaba en pecado, pero era ladrón. Eso dice la Biblia. Y al final su pecado más grande fue entregar a Cristo. Y eso le costó la vida. Dice que se ahorcó porque no podía con el remordimiento. Se terminó ahorcando él solo. Otro, el propio Herodes, por ejemplo, que tomó la mujer de su hermano. Y al final terminó muerto, comido de gusanos. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Y así, ejemplos así te vas a encontrar a lo largo de la Biblia. Entonces, específicamente hablando del verso 5, te daña la mente el pecado. Todo el pecado, no importa que sea el chisme, que sea la mentira, que sea el alcohol, que sea la idolatría. Y más, de hecho, uno de los pecados que yo he visto que más daña la mente, pues es la idolatría. La idolatría. ¿Por qué? Porque obviamente que dice Dios, yo soy, o sea, de mí viene la sabiduría. Mío es el poder, dice Dios, de mí proviene la sabiduría. Y si te alejas de Dios, pues prácticamente cero sabiduría. ¿Verdad? Habrá otros dioses que no sea a Dios mismo, o sea, a Jehová. Si de Dios viene el entendimiento, eso es la Biblia. Y si no tienes a Dios, pues tienes prácticamente cero sabiduría. Y entonces, ¿y qué le pasa a la mente? ¿Qué le pasa? Primero, pues no tienes sabiduría, no tienes conocimiento, no entiendes las cosas que pasan y tampoco vas a aprovechar los recursos que hay a tu alrededor. No vas a poder transformar los recursos que tienes a tu alrededor. Tal vez una persona no sepa nada, pero por ejemplo, vive en un país lleno de materiales, por ejemplo, lleno de mármol, de metales, de cobre, de minas. Pero si no entiende nada, no va a poder aprovechar todos esos recursos, a pesar de que tenga todo. Eso, o sea, la mente te daña, primero lo que es el entendimiento, entender lo que tienes alrededor de ti. Daña el poder, el no hacer daño a otras personas. Cuando uno tiene mucho pecado encima, no te das cuenta de las consecuencias de tus actos a corto y largo plazo. Y por último, o sea, el hablarte de Dios te va a hacer molesto a las personas que están lejos de Dios. El que les hablen de Dios, les platiquen o lo escuchen, les va a hacer molesto, les va a molestar. Verso, y vamos a dar hasta ahí, porque ya son casi 10 minutos, prácticamente 10 minutos. Vamos a seguir en un próximo video.
Antitético significa costumbres poco comunes, que no son tendencia. Como le dije, la mente de referencia es Jeroboam, primer rey de Israel del norte. Entonces aquí le he cometido un error porque el templo de Salomón quedó en el reino del sur, no en el reino del norte, con Jeroboam. Si era todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.